Muy buenas cojáis una vez más al canal del Dojo del Duelista. Esta vez estamos aquí en la sección de la guía de inicio, ¿de acuerdo? Estamos en el capítulo 3, si no recuerdo mal. Capítulo 3 o 4. En el que vamos a tratar los tipos de carta que hay en Yugi, ¿de acuerdo? Es un vídeo que va a ser sobre todo enfocado para los novatos, para que sepan identificar las cartas que tenemos en Yugi. Y es un poquito la antelación al vídeo próximo de la guía, que va a ser uno de los más importantes realmente, que es el de Staples. Pero para conocer estas Staples, antes tenemos que conocer las cartas en sí. En este deck vamos a ver la estructura de una carta de Yu-Gi-Oh!, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar los diferentes tipos de cartas que tenemos en Yu-Gi-Oh! Vamos a saber identificarlas y a saber tratar sus efectos. Sin irnos más, sin enrollarnos más, yendo más al grano, ¿de acuerdo? Tenemos los 4 tipos de carta que vamos a tratar. Son las cartas de monstruo, las cartas mágica, las cartas trampa y las fichas. Las fichas no son un tipo de carta específico, pero bueno, también lo tenemos que tratar porque es importante dentro del juego. Yéndonos ya a lo que serían los monstruos. Bueno, pues primero, para conocer los tipos de monstruo que hay en Yugi, vamos a tener que analizar cómo son las cartas de monstruo. Os pongo una en pantalla, ¿de acuerdo? Os voy a poner el Phoenix Garfield. Phoenix Garfield, como veis, es una carta de monstruo porque se identifica de la siguiente manera. El color del borde suele tener un color marrón o amarillento, dependiendo del tipo de monstruo que sea. También las hay blancas, negras, pero bueno, eso lo veremos después dependiendo del tipo de monstruo. Pero lo más peculiar es que tienen, debajo del nombre, tienen una serie de estrellitas, ¿de acuerdo? Es con lo que vamos a identificar estas cartas. Además de que poseen ataque y defensa. Es un poquito con lo que las vamos a identificar. ¿Qué partes tienen estas cartas? Bueno, de primeras, el marco de la carta. Como ya os he dicho, es de color marrón en este caso. Hay en otros que es de otros colores. Esto nos va a indicar qué tipo de monstruo es en referente al tipo de carta. Por ejemplo, me explico mejor. En el caso de Garfield, sería un monstruo de tipo efecto, de efecto, porque tiene el color marrón. Si tiene el color blanco, sería sincronía. Si lo tiene negro, Descid. Si lo tiene azul, de ritual. Pero bueno, esto lo iremos tratando un poquillo en cada tipo de carta, ¿de acuerdo? Es algo muy importante para identificar las cartas. Después tenemos, en la parte superior, tenemos dos cosillas que nos tenemos que fijar. Lo primero es el nombre, que está a la izquierda, ¿de acuerdo? Bueno, pues es el nombre del monstruo. En este caso es el Phoenix Garfield. Y luego tenemos a la derecha un simbolito, ¿de acuerdo? Como veis, este es el caso, este es el fuego, ¿vale? Es el de fuego, que se refiere al atributo de la carta. El atributo de la carta es el elemento, por así decirlo, que tiene este monstruo. En nuestro caso es de fuego, ¿de acuerdo? Los elementos que tenemos son el de la oscuridad, el de la luz, el del fuego, el de la tierra, el aire y el agua. De todas maneras, no hace falta saberse el simbolito, porque nos vienen con diferentes colores cada uno y además nos lo pone arriba, ¿de acuerdo? Debajo del nombre y del atributo tenemos los niveles, que es lo que os he mencionado antes, que son como unas estrellas. Los niveles de la carta, bueno, esto lo tratamos en el vídeo, en el primer vídeo, os lo enseñé un poquito. Nos sirven para las invocaciones y para restringir ciertas cartas en base al nivel de los monstruos. En las invocaciones, ¿cómo funciona? Bueno, pues los monstruos que tienen de nivel 4 o inferior pueden ser invocados de manera normal, sin necesidad de sacrificio. Lo que quiere decir que yo en mi turno, como si recordáis de otros vídeos, puedo realizar una invocación normal, puedo bajarlo tal cual. Si tiene de 5 a 6 estrellas, requiere de un sacrificio. ¿Cómo funciona el sacrificio? Pues nosotros tenemos que tener un monstruo en el campo, retiramos ese monstruo, lo mandamos al cementerio y invocamos por sacrificio al monstruo de nivel 6 o 5 o 6, perdón. Y en el caso de que tenga 7 o más, requiere de 2 sacrificios. A no ser que sean cartas particulares que te piden 3. Pero por lo general son 2 sacrificios. A continuación tenemos lo que es la ilustración de la carta. La ilustración, bueno, pues el dibujo que tenemos del monstruo. Después debajo tenemos el tipo de monstruo que es. Es decir, si es de monstruo, o sea, si es un guerrero, un zombie, bestia, insecto, demonio, ese tipo de cosas. Esto nos va a limitar efectos de carta, nos va a limitar, por ejemplo, arquetipos, etc. A su lado también tenemos el tipo de monstruo que es. Si es monstruo de efecto, si es monstruo normal, Gemini, de fusión, ya veremos lo que van siendo cada cosa. Que esto va un poquillo a la par con lo que sería el marco de la carta. A continuación tenemos el efecto. El efecto es el texto que nos aporta, o sea, nos dice lo que hace este monstruo dentro del juego. Si es un monstruo normal, como ya veremos, no posee efecto.
Y para concluir, en la parte de abajo tenemos el ataque y la defensa. El ataque y la defensa son los valores numéricos que utilizaremos durante la Battle Phase para realizar cálculos de daño, para ver quién gana los combates, etc. Esto lo traté en el segundo vídeo, si no recuerdo mal, o en el primero, no sé, en uno de los dos anteriores, en lo que sería la Battle Phase, en el cálculo de daño y esas cosas. Bueno, ahora que conocemos ya las cartas de monstruo, vamos a tratar qué tipos de monstruo tenemos. De primeras, podemos diferenciar entre dos tipos de monstruos básicos: los monstruos normales y los monstruos de efecto. Los monstruos normales son los que tienen el borde de color amarillo. Son monstruos que no poseen efecto. Se les puede llamar también vanilla o vainilla por el color que tienen. Como os he dicho, no poseen efecto, sino que poseen una descripción del monstruo en plan de... Era un guerrero mítico o uno de los dragones más poderosos, que realmente lo único que hace es añadirle lore a la carta, pero no da ningún efecto en el juego y no sirve para nada dentro del juego, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente es algo bonito. Y los monstruos de efecto los diferenciamos porque tienen este borde de color más marrón oscuro y poseen un efecto. Después también tenemos, lo que pasa que irían un poquito aparte, el resto de monstruos, que son los de ritual, los de fusión, los de Steve, sincronía y péndulo. ¿Por qué os digo que irían un poquito aparte? Bueno, pese a que la mayoría son de efectos, la gran mayoría son de efecto, también encontramos monstruos normales dentro de estos tipos, por eso os digo que van aparte. Entonces no los podemos englobar ni entre normales ni de efectos porque se encuentran en ambos sentidos. Analizando lo que serían los monstruos normales. ¿Qué nos encontramos en los monstruos normales? Bueno, pues en los monstruos normales nos podemos encontrar tuner o no tuners. En traducción al castellano son cantantes y no cantantes, ¿vale? Es la traducción que le quisieron dar. ¿Qué son los tuner y qué son los no tuner? Bueno, los no tuner son monstruos normales que no nos especifica que sean cantantes. ¿Qué son los cantantes? Que es aquí donde nos vamos. Los cantantes son monstruos que utilizamos para realizar sincronías. Entonces, eso lo vamos a tratar más a fondo de las sincronías, pero son simplemente monstruos que poseen en el tipo de carta como sincronía, o sea, como cantante, y nos ayudan a hacer las sincronías. En los de efecto, ¿de acuerdo? Tenemos también cantantes y no cantantes a mayores de otras subdivisiones, que son Gemini, Unión, Spirit y Toon. ¿Qué son? Vamos a analizar cada uno. ¿Qué son los Gemini? Para ir ya avanzando con esto. Bueno, pues los Gemini, como es el caso de Phoenix Garfield que os enseñé antes, son monstruos que funcionan como un híbrido entre los monstruos vanilla y los monstruos de efecto. ¿Qué quiere decir esto? Son monstruos que la primera vez que los invocamos en el campo no cuentan como monstruos de efecto, sino que son monstruos normales, no tienen efecto alguno. Pero si los reinvocamos en Gemini, ganan el efecto. ¿Cómo se hace una reinvocación en Gemini? Bueno, pues cuando el monstruo ya está en el campo, haya sido invocado normal o especial, nos da igual, simplemente decimos reinvoco en Gemini y contaría como una invocación normal. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante tener en cuenta, una invocación normal. Lo que quiere decir que si en un turno lo hemos invocado normal, no podemos invocarlo normal otra vez, a no ser que tengamos algo rollo doble summon o algo así por el estilo. Entonces, estos monstruos son muy versátiles porque como nos funcionan como monstruos normales y como monstruos de efecto, los combos que podemos hacer son bastante más grandes que con uno de los dos tipos en concreto. Estos monstruos, ya os digo, los tenéis que reinvocar en Gemini para que ganen el efecto. Y funcionarían con el efecto ya ganado permanentemente. No tenéis que hacerlo cada turno, ¿de acuerdo? Pasando a lo que serían los Unión. Los Unión os pongo aquí una fotito de Koitsu, ¿vale? ¿Por qué os pongo a Koitsu? Bueno, pese a que no se juega, es de los Unión más conocido porque creo que es de los primeros que salió. Koitsu forma arquetipo con otros dos monstruos que son Ansatsu y... Bueno, no me acuerdo del otro. Que funcionan uniéndose unos a otros y dándose efectos muy poderosos. ¿Cómo funcionan los monstruos Unión? Bueno, los monstruos Unión son monstruos que cuando están en el campo pueden equiparse a otros monstruos como si fuesen cartas mágicas de equipo. Un poquito similar, digo similar porque no es igual a los insectos, ¿de acuerdo? Pero tienen un requisito los Unión, y es que solo puedes añadir un Unión a un monstruo. Es decir, si yo por ejemplo tengo a Ansatsu y a Koitsu, ¿vale? Y activo el efecto de Koitsu y se lo equipo como monstruo Unión. No puedo luego, a Ansatsu. No puedo luego añadirle otro Koitsu a Ansatsu. Ansatsu solo puede tener un monstruo de unión equipado por el efecto de los Unión. Entonces no le puedo añadir más monstruos de unión. ¿Entendéis? Es un poco lioso
y es un poquito difícil de jugar este tipo de cartas. Pero ha salido hace poco un deck, que es el de ABC, que está bastante fuerte. Y si os interesa y tenéis curiosidad, esto de los monstruos unión es el más recomendable para que juguéis, ¿de acuerdo? Es un arquetipo, o sea, no un arquetipo, es un tipo de monstruo bastante peculiar, por así decirlo. Después tenemos los Spirit. Los Spirit, os pongo aquí a Materasu, es uno de los más nuevos que ha salido. Son un tipo de monstruo que funcionan similar a los Yosenju. ¿Por qué digo similar? Bueno, porque nos pasa lo mismo que nos ha pasado con los Unión. No son iguales que los Yosenju. El efecto que tienen los Spirit común es que no pueden ser invocados de manera normal o especial, ¿vale? Es decir, tienen que ser seteados. Y durante el turno del jugador que haya invocado a esta carta, vuelve a la mano en la end phase, como los Yosenju. ¿En qué se diferencia los Yosenju? Lo que os he dicho, no son iguales, porque los Yosenju se pueden invocar de manera especial y normal. Los Spirit, creo que la gran mayoría solo pueden ser seteados, ¿de acuerdo? Pero tienen el efecto común de que en la end phase vuelven a tu mano. No hay un deck concreto de Spirit, creo que es el de Spirit en sí. Y es un deck bastante raro, no se suele jugar, ¿vale? Porque es un poquillo extraño. Pero aún así son cartas muy poderosas, tienen cartas muy fuertes. Y por último tenemos los Toon. Los Toon, ¿vale? O animados, creo que se llaman en castellano. Puede ser el dragón... Sí, animado. Tenemos aquí al dragón de ojos azules Toon. Dragón de ojos azules animado. ¿Qué son estos los Toon? ¿Qué es este tipo de carta? Bueno, los Toon son una carta que según la serie de Yugi, ¿vale? Creó Pegasus, que era el creador del duelo de monstruos. Y era su deck particular. Estaban basados en los dibujos animados porque pese a ser un hombre de unos entre 40 y 50 años, le encantaban los dibujos animados. Porque sí, porque a todo el mundo le pueden gustar los dibujos animados. Y eso, ¿no? Que se creó este deck basado en dibujitos animados. Son variantes de monstruos de otros arquetipos. Como veis aquí, esto es un dragón de ojos azules, pero en una versión así más kawaii, más chibi. Y funcionan con la carta de campo del Mundo Toon. ¿Cómo funcionan estos monstruos? Bueno, necesitan tener Mundo Toon en el campo para poder estar ellos, si no son destruidos. Creo que hay algunos que esta regla no la cumplen, pero la mayoría sí. Hay más cartas aparte del Mundo Toon, hay otras que son tratadas como Mundo Toon, entonces no hay problema de ello. A mayores tienen otro efecto común, que es que si nuestro adversario no controla ningún monstruo Toon, nuestros Toon pueden atacar directamente al adversario, lo cual es algo bastante cheto, porque teniendo en cuenta que son monstruos de 3000, 2000 o cosas así, se come golpes muy fuertes. Pero claro, también tiene una mecánica de contrarrestación muy fácil, que es quitarles inmune. Es un deck bastante peculiar, han sacado mucho apoyo para ellos y funcionan bastante bien. Entonces, si os ha llamado la atención, además es barato, podéis hacerlo fácilmente. Entrando ya en los otros tipos de carta que teníamos, recordáis que teníamos el ritual, la fusión, el Steve, la sincronía y el péndulo. El péndulo es el último que vamos a tratar porque es el más nuevo y es el más complicado de entender, y además engloba los demás, ¿de acuerdo? Yendo a los ritual son estos que tienen el borde azul, que tenemos en pantalla al soldado del brillo negro, ¿vale? ¿Cómo funcionan los ritual? Bueno, los ritual son cartas que tienen que ser invocadas de manera especial obligatoriamente bajo el efecto de una carta mágica de tipo ritual, ¿vale? Las cartas mágicas de tipo ritual os lo enseñaré luego en cartas mágicas, pero ya os adelanto que tienen este iconito. ¿Cómo funcionan estos monstruos de ritual? Bueno, pues para poder invocarlos tenemos que activar la carta mágica, lo cual puede ser negado, ¿vale? Y no podemos invocar por ritual. Y tenemos que sacrificar, ojo, sacrificar, no destruir ni mandar al cementerio, sacrificar monstruos que tengamos en el campo o en la mano, cuyos niveles sumen el mismo nivel o mayor que el monstruo que queremos invocar. Por poneros un ejemplo. En este caso, en nuestro soldado del brillo negro, tiene un nivel 8. Entonces vamos a necesitar monstruos que tengan 8 o más. Si tuviésemos dos soldados del brillo negro, podríamos sacrificar uno y ya cumpliríamos el costo de nivel 8. Si tuviésemos, por ejemplo, un Gaia y un Kuribo, ambos suman nivel 8, entonces sacrificando los dos podríamos invocar. Es jugar con los niveles.
como ya os digo, si es superior en la fusión, o sea, la suma de niveles, si por ejemplo nos dice 9-10, no hay problema. Podemos realizar es la invocación por sacrificio. Son monstruos muy poderosos realmente, sobre todo los nuevos que van saliendo. Ahí tenéis que, creo que hace 2 temporadas, los Necroces, que era un deck de ritual, fue tier 1 y costaba muchísimo jugar contra ellos. Además era un deck muy caro y lo han tenido que nerfear varias veces. Y ahí lo tenéis, o sea, los rituales son cartas que funcionan. Antaño, los rituales eran monstruos normales. Realmente lo único que hacías era bajar una carta así un poquito especial y ya, que solía tener mucho ataque. Pero ahora tenéis arquetipos muy buenos, ya os digo. Tenéis Necroces, tenéis Gishki, ¿cómo se llaman estos? Los Ciberángeles, que también están muy bien. O sea, tenéis muchos tipos. Después tenemos los Fusión. Los Fusión son estos que tienen el borde de color moradito. Y a partir de estos de Fusión, los que vamos a tratar, exceptuando las péndulos, son de Strade. ¿Qué quiere decir esto? Fusión, Scythe, Sincronía son de Strade. Ritual, Efecto y Normal son de Main Deck, ¿vale? Los Fusión son estos que, como ya os he dicho, tienen el borde de color morado. Y funcionan con una carta mágica que todos conocemos ya, que es la polimerización. Digo que todos conocemos ya porque os he traído ya el vídeo de los Lunaluz, que funcionan con la polimerización y son monstruos de fusión. También funcionan con otras cartas que tengan efecto similar al de polimerización, es decir, el de fusionar monstruos. ¿Cómo funcionan estos monstruos? Bueno, tenemos una serie de requisitos debajo del tipo de la carta, del tipo de monstruo. Como es el caso, por ejemplo, de los Lunaluz, que aquí nos dice que tenemos en la gata necesitamos 2 monstruos Lunaluz. Entonces, ¿cómo funciona la fusión? Tenemos 2 monstruos Lunaluz en este caso, es decir, tenemos que tener los materiales y una polimerización o una carta que nos permita fusionar. Activamos esa polimerización, mandamos al cementerio los materiales e invocamos por fusión. Al igual que la de ritual, al depender de una carta mágica, puede ser anulada. Entonces nos fastidiaría la fusión, ¿vale? A no ser que el efecto de la carta diga que no puede ser anulada o ese tipo de cosas. Pero ya sabéis que eso son excepciones en base a efectos. Yo os cuento las reglas generales. Estos monstruos de fusión, como ya os he dicho, van en el extra deck. Y suelen ser cartas que ahora mismo son bastante buenas. Tenéis arquetipos ahora bastante útiles y bastante tanto baratos como caros. Ya sean, por ejemplo, los Freifur o peluche animales, que son de lo más reconocido ahora mismo en fusión. Tenéis también los mecanismos antiguos que os enseñé, que encima van a traer lo nuevo y se van a basar más en fusión. Tenéis, bueno, no sé, más o menos esos son los más importantes, así que me ocurren ahora mismo. Tenéis las Shadow, ¿vale? Las sombrañecas, los Lunaluz. Tenéis ahí ejemplos. Luego tenemos los monstruos de sincronía. Los monstruos de sincronía, ¿vale? Estos salieron durante 5DS, si no recuerdo mal. Los monstruos de sincronía son estas que tienen el borde de color blanco. Y estos, como ya os dije antes, son los que funcionan con los cantantes y los no cantantes. ¿Cómo funcionan las sincronías? Bueno, ahora os pongo en pantalla la sincronía más característica, porque era la que tenía el personaje protagonista de la serie, que es el guerrero de basura. El guerrero de basura tiene nivel 5. ¿Por qué os digo lo del nivel? Porque la sincronía juega con los niveles. Entonces es muy importante tener el nivel en cuenta. Debajo del tipo de monstruo que tenemos, que nos indica que es un guerrero de sincronía, nos dice un cantante y uno o más monstruos no cantantes. Estos son los requisitos que necesitamos para invocar. Y son los requisitos que tenemos que tener en el campo obligatoriamente. Es decir, yo en el campo tengo que tener un cantante y un no cantante, cuyos niveles sumen el mismo nivel que el de la carta que queremos invocar por sincronía. Pero tiene que ser exacto. Aquí no vale como en el ritual que si nos pasamos... Pues no. Tiene que ser exacto. Es decir, que tenemos que tener un no cantante, por ejemplo, de nivel 3, que en este caso es el sincronizador de basura porque nos lo especifica la carta, y un monstruo de nivel 2. Mandando esos dos al cementerio, invocamos una sincronía y bajamos al guerrero de basura. Es así como funciona. Bastante sencillito y, como ya os digo, los requisitos de la carta, pues en este caso nos pone sincronizador de basura. Hay otras que nos dice 2 cantantes y un no cantante. En otros nos dicen un cantante y unos más monstruos de tierra. Por ejemplo, le da igual que sean cantantes o que no. ¿Entendéis? Decks de este estilo, pues tenemos el de Sable X que ya os traje, el de Sincrones, que es específico de ello. Tenéis el de Shiranui, que también os traje, aunque ese es un poquito especial. Tenéis... no sé. Tenéis muchos realmente. El de, por ejemplo, este
morfotrónicos mezclados con el Tooth Dragon, ¿vale? Entonces tenéis varios. Y por último, el último tipo que vamos a tratar antes de las péndulo, las Steed. Las Steed, ¿vale? Son estas que tienen el borde negro y tienen... Estas ya son algo más complicadas de explicar porque tienen muchas más diferencias con el resto de cartas y tienen muchas más peculiaridades. Como veis, ya de primeras el nivel, ¿vale? Lo tienen en el lado contrario. Y las esferas no son las mismas esferas naranjas con la Stray, sino que son estas negras con la Stray. ¿Por qué tienen esto así? Porque no es nivel, es rango, ¿vale? Es una cosa especial de los Steed. Es rango, no cuenta como nivel. Entonces, me querréis decir, ¿entonces estos monstruos no tienen nivel? Pues no, no lo tienen. Es decir, que cartas que afecten a niveles no van a afectar a los Steed. Por ejemplo, Atar la Gravedad es una carta que nos dice que los monstruos de nivel 3 o superior no pueden atacar. Como nuestros Steed son con rango y no con nivel, sí que pueden atacar, tengan 3, tengan 4, tengan 8, ¿de acuerdo? A mayores, si nos vamos a los requisitos de invocación, ¿vale? Lo que tenemos debajo del tipo de monstruo, nos dice los materiales que necesitamos para esta invocación. Y se llaman materiales de overlay, o materiales Steed. Por ejemplo, os voy a poner, ahora ya que van a salir nuevos, los Zodiac, os voy a poner uno de los Zodiac, y nos dice que necesitamos 2 guerrero bestia de nivel 4. Entonces, ¿cómo funciona la invocación Steed? Necesitamos tener esos materiales obligatoriamente en el campo. Teniendo 2 guerrero bestia de nivel 4, lo que hacemos es coger los dos, ponerlos en la misma zona de monstruo, ¿vale? Y la carta encima. Y aquí viene lo complicado de entender. Esos dos materiales que hemos utilizado, los materiales overlay, esos 2 guerrero bestia, dejan de estar en el campo. Ya no están en el campo, simplemente pasan a ser materiales Steed. Lo único que tenemos en el campo es el monstruo Steed, y lo otro son como añadidos a ese monstruo. ¿Para qué nos sirven esos materiales de overlay? Para realizar los efectos. Cuando nos diga desacopla un material, quitamos uno de esos monstruos y lo mandamos al cementerio. Pero no cuenta con que el monstruo haya ido del campo al cementerio, porque ya no está en el campo, simplemente ha ido al cementerio. Por poneros un ejemplo así que haga de diferencia. Tenemos a Sable X Dark Soul, ¿vale? Y tenemos a Skarn de los Burning Eyes. Son 2 niveles 3. Los efectos que tienen, Dark Soul tiene el efecto de que si es mandado del campo al cementerio nos permite añadirnos un Sable X. Y Skarn tiene el efecto de que nos añade un monstruo de tipo demonio nivel 3 a la mano. ¿En qué se diferencian? Para activar su efecto, Dark Soul tiene que ir al cementerio. Simplemente. O sea, Skarn tiene que ir al cementerio, simplemente. Pero Dark Soul tiene que haber estado en el campo. Por lo cual, si tenemos a Skarn como un material y lo desacoplamos al cementerio, podemos activar su efecto. Pero si tenemos a Dark Soul como material y lo desacoplamos, no podemos realizar su efecto porque no está. Y estos serían un poquillo los Steed. Pasando ya a lo que son las péndulo, que como os he dicho os los he dejado para el final. ¿Por qué os los he dejado para el final? Bueno, porque poseemos péndulo, tanto efecto como normales, como de sincronía, como de Steed, ¿de acuerdo? Entonces engloban un poquito las demás. Y porque no los encontramos ni en el extra ni en el main deck, sino que los encontramos en los dos decks, ¿de acuerdo? Como veis, os pongo aquí una foto de Mayosenju Daiba, que ya le conocéis. Es una carta de péndulo porque, como veis, tiene 2 colores. O sea, el color de monstruo efecto, que es el marrón, el color verde de carta mágica. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona en la que coloquemos a este monstruo, va a ser tratado como un monstruo o como una mágica. Si lo tenemos en la zona de monstruo, va a ser tratado como un monstruo. Se va a aplicar el efecto de abajo. Si lo tenemos en las zonas de péndulo, que fueron añadidas cuando se implementó esta mecánica del péndulo, se activa, o sea, se le trata como carta mágica, por lo cual se le puede tifonear, esas cosas se puede romper. Y se aplica el efecto de arriba. El efecto de arriba es el que tenemos exclusivamente para cuando está en la escala de péndulo. A mayores tenemos que, como veis, al lado de este efecto de escala de péndulo, tiene 2 numeritos, ¿vale? Esos son las escalas de péndulo. Dependiendo de qué zona lo coloquemos, tendrá una escala u otra. Es decir, si lo colocamos en la zona derecha, equivaldría a la escala que tiene la flechita roja. Y si lo colocamos en la izquierda, a la de la flechita azul. Aunque suelen ser iguales en la mayoría, yo creo que deberían hacer alguna carta así que fuese diferente por el hecho de jugar con esa mecánica. Pero, como ya os digo, pues suelen ser iguales en todas las cartas, entonces no vais a tener ningún problema. ¿Cómo funciona la invocación por péndulo? ¿Por qué es lo nuevo que tienen estas cartas? Bueno, la invocación por péndulo requiere de una carta en cada zona de la escala de péndulo. Requieren también que sus escalas no sean las mismas y que tampoco sean números consecutivos. ¿Por qué? En el caso de Mayosenju Daiba, ¿vale? Es una escala 7, lo ponemos a la derecha, por ejemplo.
Y en la izquierda ponemos al Shinchu D, que este puede hacerse un nivel, o sea, una escala 11. Entonces tenemos una escala 11, una escala 7. Invocamos por péndulo. ¿Qué podemos invocar por péndulo? Bueno, monstruos que estén entre el nivel 11 y nivel 7, ambos excluidos, ¿de acuerdo? Que estén en nuestra mano o en el extra boca arriba, ¿vale? Ahora explico eso del extra boca arriba. Entonces, podríamos invocar 10, 9 y 8 de nivel. Por eso os digo que tampoco pueden ser consecutivas. Si nosotros activamos, pues invocamos desde el extra deck 10, 9 y 8 de niveles, y ya tenemos invocado una invocación masiva en el campo. ¿Por qué digo que en el extra deck boca arriba? Bueno, estas cartas de péndulo, cuando están en el campo, ya sean como monstruo o como carta mágica de péndulo, si son destruidas, por ejemplo por un tifón, por una batalla, un efecto, cosas así, no van al cementerio, sino que se colocan boca arriba en el extra deck. Y desde ahí, como ya os he dicho, pueden ser invocadas por péndulo. Si son reinvocadas por péndulo y son destruidas, van a volver al extra deck. No van a ser mandadas al cementerio bajo ningún concepto. La única manera de que las cartas de péndulo vayan al cementerio es descartándolas o mandándolas desde el deck por un efecto. Por ejemplo, si activamos un Foolish Burial y mandamos una carta, ¿de acuerdo? Estas cartas de péndulo, bueno, pues como ya os he dicho, se tratan como monstruos cuando están en la zona de campo y puedes atacar con ellos, puedes realizar sus efectos y demás. Y estos serían las péndulo. Os las quise dejar un poquito para el final porque, como veis, son algo más diferentes. Por último, para acabar el vídeo, vamos a tratar las mágicas y las trampas y al final del todo las fichas, que es como lo más diferente. ¿En qué se diferencian? Bueno, ambas se colocan en la zona de mágicas y trampas y se diferencian en el marco de la carta. Las mágicas tienen este color de verdoso, color verde, y las trampas este color así magenta, moratado, morado, rosa, un color así un poco extraño. ¿En qué se diferencian también? En que las mágicas podemos activarlas desde la mano directamente. Las trampas no. Las trampas, por consiguiente, tenemos que setearlas y podemos activarlas ya en el próximo turno. Pero también tienen una ventaja, que las trampas podemos jugarlas en el turno del adversario. Yendo a lo que son las mágicas. Tenemos las mágicas de equipo, las normales, quick play o de efecto rápido, las continuas, las de campo y las de ritual. Las de equipo tienen este simbolito como de una cruz, ¿vale? Estas os las enseñé, por ejemplo, en el arquetipo de Insector. Son cartas que tú seleccionas un monstruo y se la equipas. Entonces gana los efectos de esa carta. Las normales son cartas que simplemente son normales, no tienen ningún iconito al lado de carta mágica. Y pues son cartas que podemos activar desde la mano y ya está. Las Quick Play son quizás las más complicadas de entender. Son estas que tienen un símbolo como de un rayo. Digo que son complicadas de entender porque funcionan como carta mágica y como carta trampa. Son cartas, como su nombre indica, son de juego rápido. Es decir, que si estamos en nuestro turno, podemos activar directamente desde la mano en una cadena, ¿vale? Para que lo entendáis mejor. Si yo, por ejemplo, he invocado un monstruo y mi adversario me ha activado una Solemn Warning, por ejemplo, o un Royal Decree o cualquier cosa así por el estilo, ¿vale? Las cartas trampa, o sea, las cartas mágicas normales, de equipo y tal, yo no puedo activarlas dentro de esa cadena, no puedo activarlas en respuesta, ¿vale? Pero en una Quick Play sí, si es mi turno puedo activarlas desde la mano. Entonces, por ejemplo, si él me ha activado un Royal Decree, por poneros una continua que es más fácil de entender, esa carta va a estar permanentemente en el campo. Pero si es mi turno yo puedo lanzar un tifón desde la mano y anular esa carta, puedo romperla. También, como ya os digo, podemos utilizarlas en el turno del adversario. ¿Cómo? Pues igual que una carta trampa. Si la seteamos en el campo, luego cuando nuestro adversario empieza a hacer cosas, podemos activarla en su turno. Son cartas que son muy interesantes de jugar, y si por ejemplo tenéis dos cartas que hacen el mismo efecto, pero una es una Quick Play y la otra no, tened más en cuenta la Quick Play, os puede salvar más el culo, ya que son las únicas cartas mágicas que se pueden meter ahí de Strange en una cadena. Luego tenemos las continuas, son cartas mágicas que tú las puedes activar desde la mano, pero quedan boca arriba en el campo hasta que son destruidas. Son cartas que están de continuo y nos dan su efecto de continuo. Después tenemos las cartas de campo, tienen este dibujo como de una rosa de los vientos. Se colocan en la zona de cartas de campo, ¿vale? Esa zona en concreto. Incluso si las quieres setear, si las seteas también se setean en la zona de campo. Y son cartas que nos van a estar dando un efecto de permanente mientras estén ahí. Y por último tenemos las de ritual, que son estas que tienen la llamita, que como ya os he dicho antes, pues son las que utilizamos para invocar por ritual. Después tenemos las cartas trampa, tenemos las continuas, normales y de contraefecto. Las continuas funcionan igual que una carta mágica continua, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, como es una trampa, pues tenemos que setearla antes. Las normales simplemente son cartas trampa normales,
Y las de contraefectos son cartas que utilizamos para anular efectos del adversario en respuesta a sus efectos. Es decir, si mi adversario activa algo, yo activo una contraefecto en respuesta. Estas cartas, como ya os dije en el segundo vídeo, esto lo tenéis explicado muy bien en el segundo vídeo, que es en el de reglas especiales, las de contraefecto, la única manera de anularlas es con otra contraefecto. No se pueden anular con cualquier otra carta mágica o trampa, ¿de acuerdo? Estas cartas trampa, como ya os he dicho, tienen que ser seteadas y podemos activarlas en el turno del adversario o en el siguiente turno de ser seteadas. ¿Cómo podemos activarlas en el turno del adversario? Bueno, pues simplemente si nuestro adversario realiza una acción y nosotros podemos activar esa carta trampa después de que la hayamos seteado en el turno anterior, podemos activarla. No tiene más. Y por último, antes de acabar, vamos a lo que son las fichas. Las fichas son cartas especiales no editadas, ¿de acuerdo? Que no van ni en el extra deck ni en el main deck, en ningún sitio de las dos, y que nos las colocan en el campo efectos de carta. Por ejemplo, tenemos aquí a Visivalking, ¿vale? Una sincronía que nos coloca fichas en el campo. ¿Cómo funcionan las fichas? Bueno, os he dicho que no están editadas, así que Konami sí que ha editado fichas, pero con lo que no son editadas me refiero a que podéis utilizar cualquier cosa como ficha. Es decir, una carta de Magic, por ejemplo, una funda de carta, una moneda, un dado, cualquier cosa. Estas fichas son monstruos, ¿vale? Según están en el campo son monstruos como cualquier otro monstruo. Pueden tener efecto o no, tienen nivel, tienen ataque, atributo, todo. Y en el caso de Bisvalking, por ejemplo, nos coloca fichas de nivel 1 con 0-0, creo que son, de tipo demonio, ¿vale? Entonces, mientras esas fichas estén en el campo funcionan como monstruos. Podemos sacrificarlos, utilizarlos para ritual, para sacrificio, para lo que sea. Menos para Steed. Para Steed no se pueden utilizar. Estas fichas, a no ser que, bueno, ya os digo, se pueden utilizar para lo que sea, a no ser que un efecto nos lo niegue. Estas fichas, si son destruidas, no van al cementerio, se retiran del juego, ¿vale? O sea, no es un destierro, sino que simplemente las quitáis y ya está. Podéis poner todas las que queráis, que sea posible. Podéis llevar todas las fichas que queráis, por eso os digo que podéis utilizar cualquier cosa como ficha. Es decir, por ejemplo, aquí Bisvalking creo que puede poner, 1, 2, 3, puede poner unas 8 fichas en total. 4 en tu campo y 4 en el campo del adversario. Entonces, como veis, los números son muy altos. Y es simplemente eso, son cartas que nos funcionan como monstruos y que nos los colocan a otras cartas. Los podemos utilizar para cualquier tipo de jugada. Y esto sería todo en lo referente a lo que son las cartas del libro, ¿vale? Era un análisis un poquillo profundo, un poco largo, de lo que son las cartas, para que, sobre todo los novatos, empecéis a conocerlas ya más a fondo y podáis, sobre todo, que es lo que más me interesa, entender mejor el vídeo de Staples, que es el próximo que vamos a tratar, porque es de los vídeos más importantes de esta guía, ¿vale? El de Staples es el que más nos va a ayudar para hacer un deck. Entonces me gustaría que entendieseis bien las cartas antes de entrar con las Staples. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, suscribíos si no estáis al canal, dejad un like que siempre ayuda y siempre hace ilusión, comentad lo que queráis en los comentarios, algo que pues, os parezca importante que se me haya podido pasar en la guía, ¿vale? Algo que queráis que explique en el próximo capítulo que sea el de Staples, cualquier cosilla, preguntas que tengáis, lo que sea. Compartid el vídeo con quien queráis o creáis que le pueda ser de utilidad y nos vemos la próxima semana con otro vídeo. ¡Chao!